sesiones 214 y 215 sean por aprobadas y por no haber sido objeto de observaciones, sea por aprobada. Las actas de las sesiones 216 y 217 se encuentran a disposición de los diputados. El señor secretario hará lectura de la cuenta. Señor presidente, hemos recibido un oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia calificada de discusión inmediata para inteligencia económica. Oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia suma para el despacho del proyecto sobre evasión. Oficio del presidente de la República, mediante el cual establece la urgencia suma para el proyecto que establece medidas y no mecanismos para el de la evasión, perdón. El anterior dispone la exigencia de exhibir un documento de identidad y la adopción de otras medidas de seguridad en el transporte terrestre interregional de pasajeros. Excusa al ministro de Seguridad Pública, quien por agenda ministerial se encuentra en el norte del país. En su representación asiste el subsecretario de Seguridad Pública, señor Rafael Collado. La Defensoría Penal Pública remite minutos utilizados por el asesor legislativo, señor Leonardo Moreno, en la sesión pasada. Oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual retira y formula indicaciones al proyecto de ley que crea el subsistema de inteligencia económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que tengan relación con el crimen organizado, que está en la tabla del día de hoy. Se reemplaza al diputado Cristian Bateso, reemplazará al diputado don Andrés Joanet, y el diputado Daniel Lilayú, que nos acompaña en la mesa, reemplaza al diputado don Henry Leal. Se han hecho presentes los siguientes pareos: don Andrés Joanet con la señora Alejandra Plasencia, don Diego Chalper con la señora Lorena Fríes y don Jaime Araya con el diputado don Jorge Alessandri. Eso es todo, señor presidente. Además hay una solicitud de la Comisión para el Mercado Financiero poder conectarse telemáticamente a esta sesión. Eso requiere acuerdo de la comisión y por ser un... Sí, requiere acuerdo. Sí, no, presidente, por su intermedio. Bueno, primero que nada, saludar a todas las diputadas, diputados. Efectivamente, en caso de que hayan dudas, porque todas las normas que hoy día están a votación y que han sido trabajadas con los asesores y asesoras, dicen relación con la CMF, y por lo mismo, si es que existía alguna duda, está disponible para conectarse José Antonio Gaspar, que es el director general jurídico de la CMF. Perfecto. ¿Hay acuerdo? Acordado. Ya. Y quería proponerle a la comisión, si podemos invertir y dejar el tercer punto de la tabla, ponerlo primero, que es una muy breve presentación del diputado socialista y diputado de gobierno, y la vaca, para poder presentar un proyecto. Yo sé que se va a demorar 2 minutos y con eso lo liberamos. Hago una sola observación a los diputados, que ya que hay 4 diputados pareados, ojo con 6. Entonces, secretario, antes de continuar, le pido que mientras expone el diputado y la vaca, pueda ver si vamos a tener el quórum correspondiente para poder votar. Porque de lo contrario, vamos a tener que suspender la sesión. O ponerle término. En realidad no vamos a fracasar, pero vamos a ponerle término antes. Diputado de la vaca, perdón, el acuerdo para que el diputado de la vaca pueda exponer. Acordado. Muchas gracias, presidente. Presentamos hace bastante tiempo un proyecto de ley que es el boletín 17.517-25, que busca modificar la Ley Orgánica Constitucional de Gendarmería a fin de agravar las penas por las lesiones que se ocasionen a los gendarmes y dispone de algunas medidas de protección que se van a indicar dentro del texto. Lo primero, señalar, presidente, la preocupación que existe respecto al aumento de reos o condenados, imputados y de toda la población penal en nuestro país. Chile es uno de los países que ha alcanzado uno de los más altos niveles de personas privadas de libertad de la OCDE. Nosotros tenemos 297 personas por cada 100.000. Y esto ha implicado permanentemente un problema grave en el funcionamiento de Gendarmería. Hoy día los funcionarios de Gendarme, que son pocos para esta tremenda población penal, viven a diario una serie de amenazas y problemas de seguridad al interior de los recintos penitenciarios. Por lo mismo, y en diversas conversaciones con los funcionarios de Gendarmería, es que hemos propuesto 2 normas en particular. Una, que busca aumentar las penas respecto a la agresión o amenazas o delitos cometidos contra funcionarios de Gendarmería, que es un poco lo que se hizo ya con los funcionarios de la salud,
y los funcionarios de la educación, cuidando a los funcionarios que hoy día en definitiva están a cargo de enfrentar muchas veces a una población alta. No sé si alguno de ustedes conoce las peceras. Las peceras son aquel espacio donde los gendarmes tienen que vigilar en los patios a los internos, y muchas veces cuando se generan algún tipo de conflicto entre internos les toca a esos gendarmes intervenir, y muchas veces son materia de agresión, ¿ya? Y casos hay múltiples, la prensa nos ilustra cotidianamente respecto a casos donde los gendarmes han sido amenazados. Ese es el primer cambio, que en definitiva es buscar aumentar, que el artículo único en su numeral 1, que busca el aumento de las penas cuando son agredidos los funcionarios de gendarmería. Y el segundo artículo, que es el 15E nuevo, que es una norma espejo. A ver, cuando nosotros discutimos la ley de reincidencia, generamos una norma que buscaba proteger a los fiscales. Y en esa norma generamos una serie de medidas de protección en favor del Ministerio Público y de los fiscales. Es decir, cuando un fiscal tenía a su cargo una causa compleja con delincuentes que pertenecían al grupo organizado, crimen organizado, se buscaba la reserva de la identidad y hacía una serie de medidas que protegíamos al Ministerio Público. Bueno, lo que hemos dicho y la propuesta hoy día es que estas normas también se le aplica a los gendarmes que tienen a su cargo el cuidado y control de las personas que son objeto de investigación criminal. Y allí hemos planteado una serie de iniciativas. Primero, la reserva de la identidad del gendarme en las audiencias que se desarrollan ante los tribunales, ya sea que se realicen en forma presencial o remota. La reserva de identidad de los gendarmes en los registros y documentos que se deban poner a disposición de las partes y que deban ser presentados ante los tribunales. 3. Se establece además que será el director regional de Gendarmería quien debe comunicar al tribunal y al fiscal del Ministerio Público respectivo la decisión de esta protección. ¿Por qué? Porque muchas veces, y ha tocado, y hay casos donde no solamente es como están identificados los gendarmes, reciben amenaza ellos y sus familias. Y creo que tenemos que cuidarlo. La protección de aquellas personas que hoy día tienen a su cargo el manejo de la población penitenciaria debe ser también una prioridad de este Congreso Nacional. Y esta es una norma ya debatida por el Congreso Nacional y, como les señalé en un comienzo, es una norma espejo que hoy día poseen los fiscales del Ministerio Público. Eso, presidente, gracias. Sí, muchas gracias, diputado Marco de la Vaca. Un proyecto que yo creo que a todas luces resulta necesario. Así que le vamos a dar rápida tramitación. ¿Les parece que citemos al director de Gendarmería y al ministro de Justicia para estos efectos? No nos vamos a pasar. ¿Les parece que citemos al director de Gendarmería y al ministro de Justicia, ojalá para el próximo miércoles? Al ministro de Justicia y al director de Gendarmería, y con eso cerramos, si no hable más sin dilatar más, y votarlo en general el día miércoles de la próxima semana. ¿Les parece? Acordado. Al final. 5 últimos minutos de la sesión. Los 10 últimos. Después, no vamos a hacer esperar a... Sí. Ya. Sí. Es corto. Es que tenemos hasta total despacho. Sí, tenemos hasta total despacho. Ya. Si la comisión tiene a bien darle 2 minutos al diputado Teado, que viene de la isla de Pascua, así que, ¿se les parece bien? Ya, 2 minutos y pasamos al proyecto. Es corto pero intenso, presidente. Le quiero comentar que quiero comenzar estos puntos varios con una denuncia. Hoy día en el sector de la Foresta se roban 6 vehículos diarios, presidente, y justamente la preocupación de los vecinos es lo que está pasando en Viña del Mar, no solamente en ese sector, sino que en toda la comuna. Me he juntado con distintas organizaciones de Viña del Mar muy preocupadas por la seguridad de los ciudadanos, y justamente lo que quería pedir es citar al ministro
de seguridad, presidente, en una sesión especial para que escuche a las distintas juntas de vecinos, porque este hecho, que encuentro gravísimo, donde se roban 6 vehículos diarios, ese es solo una muestra de tantas otras incivilidades que tenemos en la comuna de Viña del Mar, pudiera en una sesión, ¿no es cierto?, especial escuchar a las distintas juntas de vecinos que quieren justamente mostrarle y realizar distintas denuncias con respecto a la seguridad que está pasando en Viña del Mar, al ministro de Seguridad. Pero además de eso, presidente, algo súper importante es que él nos traiga una planificación o algo de qué es lo que se está realizando en la región de Valparaíso y enfocado en Viña del Mar, porque hasta el día de hoy, lamentablemente, los vecinos se encuentran sin esa información o no se la están informando, pero la realidad que están viviendo hoy día a día es que están a la deriva y es necesario tener ese tipo de informaciones para que sepan la planificación que hay o que traiga algo para que justamente lo que están viviendo los vecinos de Viña del Mar paren en algún momento. Así de simple, lo hizo mucho más corto de lo que traía. Muchas gracias, diputado Teao. El día lunes vamos a tener a la agrupación de Borde Costero para abordar temas de seguridad precisamente de la región que usted representa. Vamos a estar, coordinémoslo, veamos en lo posible, porque el lunes muy acotado en tiempo, pero vamos a abordar sin lugar a dudas los problemas que también está afectando a la quinta región que usted solicita, porque precisamente uno de los proyectos de ley aborda problemas de seguridad que tiene gran impacto en la región. Y le parece que coordinemos informalmente para ver cuál va a ser la agenda para hacerlo lo más eficiente posible en una situación futura. ¿Le parece? Muchas gracias, diputado Teao. Esta sesión tiene por objeto continuar con la votación en particular del proyecto de ley originado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que crea el subsistema de inteligencia económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que digan en relación con el crimen organizado. Para estos efectos está invitada la subsecretaria de Hacienda, señora Heidi Berner Herrera, y está invitado el ministro de Seguridad. Sí, que el ministro de Seguridad... Sí, el ministro de Seguridad mandó las excusas. No sé si está el subsecretario, pero no está invitado el subsecretario. Entonces, para eso se requiere la unanimidad. Entonces, como al no estar la unanimidad, subsecretaria, usted sí está invitada, con nombre y apellido, tiene la palabra. ¿Me permite, presidente, antes de la... Igual sería bueno si está collado. Secretario. Gracias, señor presidente. Hago presente a la comisión que ingresaron en el día de hoy indicaciones. Cada uno de ustedes la tiene. A partir de la explicación que hará la subsecretaria, los invito a incorporarse en la página 68 del comparado. Las indicaciones no están reflejadas en el comparado, pero sí dicen relación con el artículo 8º, 11 a 20 del comparado, que comienza en la página 68 del mismo. Eso es todo, señor presidente. Gracias. Sí. Subsecretaria, tiene la palabra. Presidente, por su intermedio, si le parece, tenemos una minuta. Presidente, por su Sí. Presidente, por su intermedio. Bueno, efectivamente ingresamos un conjunto de indicaciones y si le parece, por su intermedio tenemos una minuta que da cuenta en resumen de lo que a lo que se refieren estas indicaciones. Es un conjunto de disposiciones que y la podemos... muchas gracias. Esta minuta, ¿no? Esa misma, sí. Entonces, esto es un conjunto de disposiciones que lo que buscan es que ninguna persona que haya sido acusada o condenada en Chile o en el extranjero por delitos contemplados en las leyes sujetas a fiscalización de la CMF, de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros que impiden ser comisionados de la CMF, puedan ser director, gerente o administración o administrador de estas entidades, ni adquirir ni mantener el 10% o más de participación en una sociedad. Entonces, ¿qué artículos se modifican? El artículo 8, que ajusta la Ley General de Bancos, el 11, que ajusta la Ley de Sociedad Anónima, la 18.046, el artículo 12, que es la reforma a la Ley 20.950 de medios de pago no bancario, el artículo 13, que dice relación con las compañías de seguro, que es el DFL 251, el artículo 14, que añade requisitos a la Ley 20.712 de Administración de Fondos, el artículo 15, que reforma la Ley 18.045 del Mercado de Valores, el 16, la 18.876 de Depósito de Valores,
el 17, que ajusta la ley 20.345, sistemas de compensación, el 18, que es la 21.521, que es la ley FinTech, el artículo 19, que es la ley 19.220, que es la bolsa de productos, y el artículo 20, que modifica la ley general de cooperativas. Todas estas indicaciones, presidente, por su intermedio, fueron fruto del trabajo con la mesa de asesores y asesoras, y se acordó un nuevo paquete de indicaciones. Por lo mismo, el Ejecutivo retiró indicaciones anteriores y además reconocen indicaciones de los parlamentarios y parlamentarias, entonces por lo mismo hay varias indicaciones que puedo ir dando cuenta de los distintos diputados y diputados que están recogidos en estas indicaciones que se subsumen en lo que presenta el Ejecutivo. Para resumir, estas indicaciones tienen los siguientes objetivos. Se incluye en todas las disposiciones de fit and proper una nueva inhabilidad respecto a las personas que hubieran sido objeto de una medida disciplinaria de destitución por infracción grave a la probidad administrativa. Se restringe el deber de enajenación respecto a los socios sobre los que se configura la inhabilidad a la parte de la participación respectiva, el porcentaje sobre 10% de las acciones. Se informan reglas referidas a la forma de acreditar no haber tomado parte de conductas contrarias a las sanas prácticas financieras, que es mediante declaración jurada. Se aclara la limitación temporal de las inhabilidades por sanciones administrativas o penales, extinguiéndose una vez transcurridos 5 años desde la respectiva sanción o condena que se haya cumplido o haya prescrito la sanción o pena. Se aclara la regla de extensión de requisitos de inhabilidad en los casos en que los socios de las entidades financieras son personas jurídicas. Se extienden normas fit and proper a intermediarios de seguro, que no había sido incorporado originalmente por error al proyecto de ley. Y se incluye una norma transitoria respecto a los socios de empresas de corretaje de seguro, considerando que hoy la inhabilidad se configura en un 15% en vez de un 10% de la participación. Después en la minuta lo que sigue es el detalle de lo que se observa, de lo que incorpora cada una de las indicaciones de los artículos, y por supuesto se reconoce, por ejemplo en el artículo 8, y con esto me detengo, presidente, por su intermedio, que lo que se hace es subsumir la indicación 54 del Ejecutivo y las indicaciones 55, 56 y 57 de los diputados Castro y Lonton. Entonces, y así en cada una de ellas tenemos claro cuáles son las indicaciones de los diputados que están siendo recogidas con nuestras nuevas indicaciones del Ejecutivo. Eso es, presidente, por su intermedio. Gracias, subsecretaria. A mayor refusamiento de estas indicaciones, en el fondo fueron revisadas por los asesores. Entiendo que no hay mayores observaciones, pero si hay algunas dudas, diputado Chalper. Sí. Gracias, presidente. Bueno, saludar a la subsecretaria. Veo que también llegó el subsecretario Collado por ahí, que tuvo una fugaz aparición. No pero, gustó. Diputado, o sea, pero puede sentarse atrás si quiere. No, pero siéntese a la mesa. ¿Y por qué no está autorizado? Porque yo dije que no daba los bueno, yo... Estoy aburrida que el ministro no venga. Ok, está bien. No la emprenda conmigo, yo, la verdad que está muy bien. Usted lo explica con mucha vehemencia. Presidente, mire, yo la única duda que tengo, porque aquí me aclaran que se puso un tope de 5 años, ¿no?, para esta inhabilidad. Ya, eso era importante porque hay una cuestión que es impopular decirla, pero una persona que cumple condena no puede quedar muerta civil de por vida. Eso atenta contra cualquier principio de reinserción y por lo tanto me parece bueno que se haya puesto 5 años, por impopular que sea. Lo que sí me llama la atención es que se aplique un estatuto común al acusado y al condenado. Porque arriba cuando dice, esto al conjunto de disposiciones que buscan que ninguna persona, estoy leyendo textual, aunque acusada o condenada en Chile o en el extranjero. Eso es lo que dice en la minuta que se nos acaba de pasar. La persona acusada, por grave que sean sus acusaciones, presidente, en Chile por el 19 número 3 de nuestra Constitución goza de presunción de inocencia. Por lo tanto, yo sé que esto de nuevo es impopular en los tiempos que corren, pero no podemos asimilar el estatuto del acusado al estatuto del condenado. Entonces, o hay un error en la minuta o efectivamente ahí tenemos un problema que además va a ser de constitucionalidad. O sea, alguien podría requerir de constitucionalidad esto por incompatibilidad con el 19 número 3. Gracias, presidente. Gracias, diputado Chalper, subsecretaria. Sí, presidente, por y vuelvo a solicitar si la comisión tiene a bien en esta y por última oportunidad. ¿Puedo hacer Sí, diputada Navellán. solamente
porque le tengo estima. Ya. Pero quiero dejar presente y quiero que quede en acta que estoy tremendamente molesta por la situación de que el ministro de Seguridad no ha venido nunca más a la comisión, más con la situación de inseguridad que hay en el país, más con la situación de sueldos que vimos la vez pasada. Sí. Entonces, yo solicito que para la próxima ocasión yo no voy a dar la unanimidad si es que el ministro no viene. En esta ocasión sí, porque el señor Collado me cae súper bien y es casi diputado a esta altura. Sí, por lo mismo, en la próxima citación no vamos a citar al subsecretario, vamos a citar al ministro. Entonces, si no viene el ministro, el subsecretario ya sabe que no va a poder participar de la discusión, así que pídale por favor al señor ministro que venga, de lo contrario, no va a poder participar de la discusión de tan importante proyecto de ley. Bienvenido, subsecretario. Subsecretaria, tiene la palabra. Sí, presidente, por su intermedio, yo, si le parece, a los diputados y a usted, presidente, pueda explicar a propósito de la intervención del diputado Sharp en nuestra asesora legislativa, coordinadora legislativa, Consuelo Fernández, si es posible. Asesora, tiene la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, respecto a la pregunta del diputado Chalper, es importante mencionar que la Ley General de Bancos hoy día ya establece una inhabilidad para quienes se encuentran acusados, con acusación formulada. Eso está en el artículo 28 de la Ley General de Bancos, en el ordinal 4, que dice que haya sido condenado o se encuentre bajo acusación formulada en su contra por cualquiera de los siguientes delitos. Y ahí luego enumera los delitos. Esa parte en particular no está siendo modificada, como verán en el artículo 8 del proyecto de ley, se mantiene, pero lo que sí se hace es regular mejor la hipótesis de acusación. ¿Y qué se introduce al respecto? En primer lugar, se introduce el límite temporal, ¿cierto?, que es del fondo de 5 años, esto no es perpetuidad, no hay límite. Y también hoy día las personas que hoy día la ley dice, en caso que el controlador de una empresa bancaria incurra de manera sobreviviente en cualquiera de las situaciones previstas en los numerales 4, 5 y 6 de la letra D anterior, recordemos que la acusación estaba en el cuarto, deberán enajenar las acciones que le otorgan el control dentro del plazo de 2 años prorrogables por uno adicional. O sea, hoy en día la persona acusada debe enajenar en el plazo de 2 años sus acciones. Lo que nosotros estamos estableciendo además en este proyecto de ley es precisar la hipótesis de enajenación en caso de acusación. Y ponemos que en el caso de la acusación, el deber, o en todos los casos, el deber de enajenación es por 4 años, y en el caso de la acusación, en el caso de la acusación el plazo de enajenación es más grande, es de 4 años prorrogables por uno adicional, y eso es para efectos y explicitamos que cesa la obligación en caso que cese la inhabilidad, o sea, la acusación. Eso es lo que nosotros tratamos de decir es, si bien no alteramos la ley vigente, ya la acusación ya constituye inhabilidad, si generamos un plazo más razonable, en 5 años entendemos que debería estar consolidada la situación jurídica de la persona, o sea... No, es que lo estamos modificando en ese sentido. En el fondo lo que se hace el 28, en resumen, es la hipótesis de inhabilidad por acusación ya existe, se establece un límite temporal al respecto y se establece que el deber de enajenación respecto del caso de acusación es dentro de los 5 años desde producida la situación, y con eso se trata de precisamente buscar que esté consolidada la situación jurídica. Entonces, si al año 3 la persona no haya enajenado todavía, no está en incumplimiento, porque tiene un plazo más largo para hacerlo, y se esperaría que al 5º año en el fondo ya se resuelva respecto a la acusación presentada en su contra. Diputado Chalper. Diputado Lonton y el secretario. Sí, presidente, yo entiendo las explicaciones del Ejecutivo, pero me sigue... A ver, y encuentro que los acuerdos también, a mí me hacen sentido todas y cada una de ellas, el tema del deber de enajenación respecto al 10% en vez de la totalidad, me parecía que era una modificación que tenía que avanzar, es coherente y razonable y proporcional, pero me sigue haciendo ruido, independientemente que esté en la ley de bancos, que el acusado tenga el mismo trato que el condenado, independientemente que pasen 5 años y que la acusación no prospere, pero el solo hecho de que se le acuse a alguien se le trata como un condenado, que no hay ninguna diferenciación respecto a las medidas de las medidas sancionatorias respecto a uno y otro, es decir, el condenado está bien, se le tiene que tratar como corresponde, ¿no? Pero pareciera ser que al acusado se le da el mismo tratamiento, es decir, previo a una condena no hay ninguna distinción entre una persona que es acusado y condenado, y eso procesalmente y constitucionalmente no corresponde, porque además, presidente, estamos viendo en una era de acusaciones, muchas de ellas
sin sentido, infundadas, y que después de un largo procedimiento y tortuoso termina sobreseyéndose o absolviéndose a una persona. Entonces, se pueden generar incentivos perversos desde el punto de vista de que solo basta acusar a alguien para efectos de que se le aplique una sanción como si estuviera condenado. Entonces, yo, presidente, sin perjuicio que en otra ley existe esto, me parece que quizás habría que corregir la otra ley o hacer una distinción respecto de las sanciones o las medidas disciplinarias a tomar en atención al acusado y condenado, haciendo ciertas distinciones y previniendo ciertas cosas con el acusado, pero no tratándolo como un condenado. Eso, gracias, presidente. Gracias, diputado Lonton. Yo tengo también una duda en relación a la reciprocidad de los otros países, porque efectivamente hay ciertos convenios, pero es si también en la calidad de acusado y en qué etapa de que es considerada una persona acusada, cuando es formalizada, etcétera. Entonces, pero eso es la estructura nuestra, porque si esto es fuera del país, o sea, pueden haber otro, claro, diputado Leiva y después el subsecretario Collado. Presidente, mire, si bien es una norma en el cual en el fondo yo puedo compartir lo que plantea el diputado Longton, que hay una clara distinción entre un condenado y hay un principio constitucional de inocencia, el estándar que deben tener las personas que administran recursos, o en este caso, debe ser muy superior. Uno podría dar casos de nuestra legislación donde se hace esa distinción. Por ejemplo, los candidatos. Un candidato que es imputado, formalizado, puede perfectamente postular a un cargo. No así un acusado, no así un condenado. Recuerda lo que pasó con el caso del presidente de la República. Entonces, desde la condena ya no puede, porque ya se cerró la etapa de investigación, se formuló una acusación, se inicia un juicio oral. Entonces, esa distinción está hecha en función de la labor que va a desempeñar o realizar. Y que no es una situación permanente, a diferencia del condenado, que fue condenado, sino que es circunstancialmente temporal en el tiempo que dura el desarrollo de un juicio oral. Entonces, si bien puede ser compleja la distinción, no es arbitraria, porque el estándar que se requiere es mucho más elevado y porque efectivamente en nuestra legislación se reconoce y se ampara esa distinción. Por eso hay que hacer esa distinción bien clara de lo que es un imputado o un formalizado, incluso aquella persona que tiene medidas cautelares. Pero en el caso de la acusación ya es una etapa procesal mucho más avanzada y que, vuelvo a insistir, es temporalmente, es circunstancial, no es permanente como la condena. Gracias, presidente. Subsecretario Collado. O sea, básicamente lo que dijeron la diputada Orsini fuera de micrófono, el diputado Leiva en micrófono, es eso, es que la acusación es la acusación formal que realiza el fiscal en una causa penal. O sea, eso es como, o sea, no tenemos en ese sentido una diferencia importante respecto de la formalización. O sea, tenemos una diferencia de la formalización porque la acusación es un acto procesal con efectos. A diferencia de la formalización. Por eso es que es distinto acusación de formalización. Diputado Chalper tiene la palabra. Lo que estamos haciendo es impedir un ejercicio de derechos a gente sobre la base de una suposición de culpabilidad. Porque la verdad de las cosas es que nuestro ordenamiento jurídico, solo a través de la condena a una persona, le deja de prevalecer la presunción de inocencia. Si eso es, entonces, a ver, el problema que plantea, el dilema que aquí nos están planteando, yo entiendo el argumento de Raúl y me hace sentido, para serle franco, pero lo que no me deja de hacer ruido es que usted está diciendo que personas van a tener que enajenar bienes y van a verse inhabilitadas de ciertas cosas sobre la base de una cuestión que no está jurídicamente consolidada. Y eso yo la verdad que me parece que al menos necesitamos darle vuelta. Me hace sentido lo que dice por su intermedio la asesora de que esto ya estaría vigente la ley de banco, porque uno dice, bueno, quizás el legislador en su minuto tomó la decisión de fijar un estándar mayor y suponer que para administrar ciertos bienes bancarios hacía sentido que una persona que estaba acusada judicialmente no era la más pertinente, pero aún así, créame que hacer esto como norma general en todos estos textos legales yo creo que es una cosa que tenemos que mirar con atención, porque alguien, y con esto termino, de buena fe podría requerir la intervención del TC por esto. Oye, al respecto, subsecretaria, como esto genera más, este artículo genera más ruido, ¿no le parece que resulta más conveniente sacarlo, ver si hacemos algunas consultas
a distintos abogados, expertos, jurisconsultos y avanzar con el resto, porque creo que esta sí genera ruido. Yo creo que los otros artículos no sé si se van a generar ruido, pero este podríamos dejarlo aparte, porque claramente no responde al ánimo de despacharlo sin mayor controversia, porque, como decía el diputado Longton, Chalper, genera algunas dudas al menos. Diputado Jaime Araya y diputada Ana Avellán. No, presidente, solamente hacer presente que la acusación, en el caso, por ejemplo, los derechos de ser elegido, una persona que esté acusada por delito que merezca pena aflictiva queda suspendido sus derechos políticos. Nosotros tenemos la figura, por ejemplo, del comiso sin condena. Nosotros aprobamos hace poco comiso sin condena. Entonces, no necesariamente el acto condenatorio es el que suspende. Y yo comparto que en esto hay que ir avanzando. Yo creo que el tema de la presunción de inocencia creo que tiene limitaciones importantes hoy día, sobre todo en el ámbito preventivo, y de lo que se trata esto, yo creo que esto tiene un carácter eminentemente preventivo. No, si yo en eso cada vez me he ido convenciendo más, hay un abuso de la presunción de inocencia. Entonces, y que en algunos casos va contra el sentido común. Por lo tanto, presidente, yo creo que esto no es una anomalía jurídica bajo ningún punto de vista. Esto existen ejemplos múltiples en nuestra legislación y por lo tanto creo que no debiera generar mayor debate esta situación en particular. Diputada Ana Avellán, diputado Leiva, subsecretaria. Gracias, presidente. Yo me gustaría que alguno de los abogados presentes me aclarara la siguiente situación. ¿Alguien me podría explicar cómo puede ser que el diputado Pulgar, que está acusado de violación, está formalizado, ok, y además no puede ser parte de la Cámara? En este minuto, porque está desaforado, haya juntado las firmas para ir de candidato a senador y pueda eventualmente inscribirse como candidato a senador. Entonces, yo, como no soy abogado, le pregunto a alguno de los abogados presentes si alguien me podría explicar esa situación respecto de esto que estamos hablando ahora. Gracias. Presidente, si me permite, por su intermedio, diputado Leiva y diputado Jaime Araya. Oye, el diputado Horacio le va a aclarar en privado seguramente su asesoría. Y como no interviene en juicio, puede cobrarle honorarios por la asesoría. Foco, por favor. Yo en el foco de la acusación me gustaría hacer presente que el artículo 11 establece, es cierto, la acusación, pero no respecto de cualquier delito, sino que de un catálogo específico de delitos. No es por un robo, no es por un hurto, sino que lo establece claramente el número 2, las personas que hayan sido condenadas o se encuentren bajo acusación formulada en contra por los delitos de prevaricación, jueces, árbitros, cohecho y en general aquellos cometidos en ejercicio de la función pública, delitos tributarios, delitos contra la fe pública, delitos contemplados contra el terrorismo, tráfico de o sea, son un catálogo de delitos de conductas extremadamente graves, no cualquiera, y atingente a la administración de recursos. Entonces yo creo que está bien, pero me parece muy bien la salvedad que hace el diputado Longton y Chalper por su intermedio, presidente, aunque no haya sido del todo clara, pero sí, la comparto. ¿A quién? Sí. Subsecretaria. Subsecretaria. Diputado Leiva, por favor. Va a hablar la subsecretaria. Diputado Leiva. Presidente, por su intermedio, está pidiendo la palabra el director jurídico de la CMF, si le parece, porque es importante a propósito de lo que acaba de decir, presidente, por su intermedio, el diputado Leiva. También en la Ley General de Banco, que a la que estamos haciendo la indicación, que ya establece el acusado o condenado, y es respecto de ciertos delitos, no cualquiera, y de hecho, entre ellos nombra... Prevaricación. Se quedó pegado. Entonces, a lo mejor que lo pueda señalar el abogado, si le parece, porque ahí está, hay un listado taxativo de cuáles delitos estamos hablando a propósito de la administración de bancos, en este caso. Señor José Antonio Gaspar, Candia, tiene la palabra. Muchas gracias por su intermedio, señor presidente. Saludar a todos los diputados presentes y complementando, como dice la subsecretaria. El propósito de esta norma fue, dada la importancia, entendemos, que tienen las entidades del mercado financiero, que ante la investigación penal que se realiza respecto de los delitos más vinculados a los temas del mercado financiero, se pensó también en un estándar homologable al que tienen los mismos funcionarios de la Comisión para el Mercado Financiero.
¿Qué quiero decir con eso? De que no es algo, entendemos la preocupación, pero no es algo anómalo dentro de nuestra legislación que ya con la acusación penal, dado como ya se ha descrito, que es una instancia bastante avanzada del proceso penal, que implica no solamente un mero inicio del proceso penal y no solamente una formulación de cargos, sino que ya que el fiscal pertinente del Ministerio Público haya completado toda la gestión, toda la investigación y está ya estimado que amerita un juicio oral, no un acuerdo reparatorio u otras situaciones que, como ustedes saben, están dentro de alternativas, se llega a ese estándar procesal. Y como se ha dicho respecto de los delitos más importantes vinculados al tema del mercado financiero, como también a otros que se han ido viendo con la ayuda de los asesores de los honorables señores diputados. Y como les digo, es el mismo estándar que tiene los mismos miembros del Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero, que en su artículo 14 se establece que cuando tanto si son condenados cesan en su calidad, pero si son acusados, como la situación es distinta, pero se produce un efecto, el artículo 14 establece inmediatamente que quedan suspendidos en sus cargos. Esa situación, lo que buscamos establecer en el proyecto de ley es establecer un tratamiento análogo, dada la responsabilidad que tienen por un lado, los directores, ejecutivos, administradores de las principales entidades fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero, y que por lo tanto ahí con la condena evidentemente, pero también con la acusación se les provoque la inhabilidad. No podíamos dejar una situación de suspensión para no dejar a la compañía sin administración. Ese era el problema que teníamos en ese caso, pero buscando la homologación se configuraba la inhabilidad. Y como ya describió la asesora legislativa, para el caso que, para estos delitos que son los más importantes, no para cualquier delito, sino que los delitos más importantes y vinculados, cuando hay un tema vinculado a la propiedad, cuando es una posible inhabilidad para los accionistas principales de algunas de estas entidades, entonces no que es una situación inmediata, sino que con un plazo específico además para el caso de la acusación, de modo tal de que se está a la espera de un plazo, estimamos, razonable para el desarrollo de la parte final del proceso penal, como para que se llegara a la consecuencia que es que tengan que enajenar su participación social en los límites que ya están expuestos. Ese es el racional y la fundamentación que vemos como Comisión para el Mercado Financiero, y un caso homólogo que estimamos pertinente exponerse para ustedes por su intermedio, señor presidente. Gracias, diputado Lonton. Brevemente. Gracias, presidente. Presidente, a ver, yo creo, en la ley de bancos se establecen inhabilidades y yo entiendo que es coherente las inhabilidades porque es previa a, por lo tanto hay una anticipación a que pueda afectarte una inhabilidad si hay una acusación. Yo creo que en eso no hay discusión. Yo tengo una pregunta al abogado respecto a qué ocurre en los casos, por ejemplo, en que hay un deber de enajenación por parte de los socios, del 10% en este caso, y en el caso de las empresas de corretaje del 15%, y con la propuesta pasaría a ser 10 también. ¿Qué pasa si esa persona acusada es absuelta? ¿Qué ocurre con ella? ¿Qué ocurre con ese 10%? Hay una pérdida patrimonial. Entonces, esa pérdida patrimonial es un costo que tiene que asumir el socio, a pesar de haber sido absuelto. Hago esa pregunta, presidente, porque eventualmente eso no tiene reparación. Es decir, se lo obliga a vender a una persona que no está condenada, y después esa persona es absuelta, no tiene forma de recuperar, por lo tanto hay un daño patrimonial por una norma que lo obliga a vender sin una condena previa. Entonces, ahí tengo la duda, presidente, respecto a esa pérdida patrimonial, porque no puede ser recuperada ni reparada, por lo tanto ahí podría quizás legítimamente el socio absuelto de accionar contra la misma empresa o accionar contra quienes lo acusaron, precisamente por esa pérdida patrimonial, por un hecho que en definitiva no tuvo condena. Eso, presidente, quisiera que me aclarara el abogado qué ocurre en esas situaciones. Claro. Y entendiendo ahí que esa venta se hace en un momento donde la disposición de pago probablemente va a ser menor por parte del mercado. Diputado Leiva. Me parece muy bien el punto. Uno podría decir, oye, que eso quede en un fideicomiso, pero la problemática es que también dentro de un proceso penal se puede forzar la acusación particular, no solo y exclusivamente el Ministerio Público. Entonces, puede darse un caso que el querellante en particular, lo conversábamos con el diputado Araya, forzara una acusación particular y tú estuvieras obligado a expenderte al 10%, y como bien dice el diputado Longton,
en un valor de mercado frente a una acusación que obviamente va a ser muy por debajo de lo que debería, uno entendería, y luego esa pérdida no se recupera, aunque recupera el porcentaje, el valor de la propiedad disminuye. Don José Antonio, tiene la palabra. Para ese objetivo era que no por el hecho que se produzca la acusación en el caso de un dueño, de un accionista o un socio, no tiene que enajenar de inmediato la participación, sino que como describió la asesora, es que se estableció un plazo que incluso por la misma consideración es un plazo especial. Ese plazo de 4 años y prorrogable más 1 tenía 2 objetivos. Uno, precisamente de que se pudiera desarrollar el proceso penal con un plazo que estimamos razonable como máximo de que pudiera desarrollarse la parte de que se resolviese la situación, porque, y eso también se buscó explicitar, si se era absuelta la persona, cesaba inmediatamente la inhabilidad sin que hubiera tenido que haber realizado la enajenación. Y el segundo propósito del plazo era también y así estuvo desde el origen, en los 2 años iniciales y entendemos ahora con los 4 años. Incluso en el caso de condena, el mismo plazo original de 2 años, que aquí se amplía a 4, busca también para que no sea una venta inmediata. Porque precisamente por la misma lógica, porque la venta inmediata, entendemos, tiene el concepto de que pudiera ser forzado a vender a un precio que no le fuera conveniente, sino que tener un tiempo razonable como para poder tratar de optimizar la venta a un precio que fuera de mercado. Era también el objetivo del plazo, es también vinculado en eso por su intermedio, señor presidente. Perfecto. Muchas gracias. Entiendo que esto es artículo 8º y 11. ¿Sí? Sí, no, pero ¿hay más observaciones sobre los otros artículos? ¿No? Ya, en votación. Gracias, presidente. Las indicaciones formuladas son al artículo 8º y luego al artículo 11 a 20. La pregunta que formula la Secretaría es si en estos artículos van a haber retiro de indicaciones o mantienen las indicaciones y aplicamos el 284 y se entienden rechazadas por incompatibles. ¿Retiran indicaciones? ¿Retiran ustedes la indicación? ¿Ustedes también? Ya. Entonces, el señor Alessandri, el señor Lonton y Chalper. La pregunta que hace la Secretaría al Ejecutivo es vamos a votar los artículos con las indicaciones. ¿Ok? Y eso agota la votación del artículo. Perfecto. Ya. Entonces, le propongo a la comisión votar los artículos 8º con la indicación presentada hoy día por el Ejecutivo y los artículos 11 a 20 con la indicación presentada por el Ejecutivo. ¿Les parece? ¿Con la misma votación? Sí, presidente. Sí, todo en un paquete con la misma votación. ¿Con la que vamos a tomar ahora? Una votación, sí. Y 11 a 20. Entonces, don Jaime Araya. Tiene toda la razón, discúlpeme. Señor Mateson, no. Señor Lirayú tampoco. Don Raúl. Gracias. Don Andrés. Muy amable. Doña Gloria. A favor. Gracias, doña Gloria. Doña Maite. Muy gentil. Presidente. A favor, señor secretario. Señor presidente, las normas, artículo 8º y 11 a 20, con las indicaciones presentadas hoy día por el Ejecutivo, han sido aprobadas por 5 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Con esto se da cumplimiento a la citación del día de hoy. Muchas gracias, subsecretaria. Diputado Leiva. Y si por mientras le pueden avisar al ministro de Transporte, porque no sé, por ahí hay un asesor para que venga ahora el próximo proyecto. ¿Por qué habla tanto? Dice Pablo. Oye, presidente, mire, diputado Leiva. Es que quisiera aprovechar la oportunidad, presidente, que está la subsecretaria y pedirle a la comisión, por su intermedio, presidente, que podamos solicitar un oficio que a mi juicio es del todo necesario e importante. El último SIC de Contraloría, el número 15, refiere al acceso a los casinos por parte de servidores públicos. Y uno entiende, al parecer, presidente, que no da cuenta de un registro de funcionarios públicos al acceso, sino que única y exclusivamente respecto de todas las personas que acceden a los casinos, que hoy día por una norma no legal, uno tiene que exhibir el DNI en caso de un extranjero o la cédula nacional de identidad.
Entonces me gustaría saber bajo qué atribuciones, porque a mi juicio, sin perjuicio de no estar vigente, la Ley de Protección de Datos Personales, nuestra legislación hoy día a nivel constitucional y también con la actual Ley de Protección de Datos, tiene consagrado el principio de finalidad. Vale decir, ¿cuál es la finalidad en el tratamiento de los datos personales y para qué se utiliza? Y por consiguiente, siguiendo esa misma línea argumental, presidente, uno podría llegar a exacerbar el ejemplo y que eventualmente se solicitara, por ejemplo, al Ministerio de Transporte que le informara de toda la utilización de las tarjetas VIP en el metro o en el transporte público. Entonces, yo le quiero pedir a la subsecretaria, porque de ella depende, entiendo, la Superintendencia de Casinos, ¿cuál es el oficio conductor? ¿Por qué solicitó y cuál es el fundamento? Y que nos envíe copia del oficio a los casinos de juegos para entregar los RUTs de todas las personas que acceden a los casinos de juego, entendiendo de que el objetivo o la finalidad de esos datos que son personales, sensibles y reservados, tiene por único objetivo, conforme a la ley, en este caso no está establecido por ley, principios de seguridad. Entonces, ¿por qué se entregan esos oficios o por qué se entregan esos antecedentes a la Contraloría General de la República? Entiendo que lo solicitó la Superintendencia de Casinos a cada uno de los casinos en Chile. Entonces nos gustaría que la Superintendencia nos entregara esos antecedentes. Los oficios conductores, ¿por qué se solicitó? Y si eventualmente me gustaría que la subsecretaría pudiera analizar si se vulnera o se conculca alguna garantía individual de la protección de datos personales. Gracias, presidente. Perfecto, acordado, oficiar a la subsecretaría. Perfecto. No, y que nos traiga la respuesta. No, yo creo que en este caso, perdón, yo creo que es un tema bien relevante y junto con la explicación en la próxima sesión que tenga lugar, es que venga una respuesta por escrito. Yo creo que es un tema bien relevante y coincido. Por favor, gracias. Bien, muchas gracias, subsecretario Collado. Y ojalá le pueda transmitir al señor ministro que se acuerde de esta comisión. Bien, pasamos al tercer punto de la tabla, continuar con la discusión en general y votar en particular hasta total despacho el proyecto de ley originado en mensaje por su excelencia el presidente de la República, que establece medidas y nuevos mecanismos para enfrentar la evasión del pago de tarifas en los sistemas de transporte público con urgencia calificada de suma. Para tal efecto se encuentran invitados el señor ministro de Transporte y Telecomunicaciones, el señor Juan Carlos Muñoz Abogavir, y la directora de Transporte Público Metropolitano, señora Paola Tapia. Señor ministro, tiene la palabra, pero antes, diputado Leiva. ¿Será factible que haya orden en este? Sí, diputado Leiva, por favor, si tiene a bien sentarse. Gracias. Ministro, tiene la palabra. Presidente, muchas gracias por darnos la oportunidad de poder presentar nuevamente este proyecto de ley, que lo que busca, ¿verdad?, es fortalecer medidas que combaten la evasión en el transporte público, un tema que evidentemente es de preocupación de todos y que en esta administración le hemos dado especial relevancia y prioridad. Yo ya he presentado este proyecto en una ocasión previa, en que lamentablemente no pude estar de forma presencial, pero mi compromiso era venir y ahora estamos acá junto con la directora. Contarles que ayer anunciamos el índice de evasión del primer semestre de este año, que volvió a bajar respecto de lo que teníamos en los semestres anteriores y que presenta el indicador todavía más bajo que hemos tenido desde que empezamos a medir esto en esta administración y que seguimos esforzándonos por bajarlo porque entendemos que es una prioridad. Para poder seguir bajando la evasión, creemos que son muy importantes las medidas que estamos proponiendo en este proyecto de ley, algunas de las cuales que ya avanzó en la Comisión de Transporte con una amplia mayoría y que esperamos poder votar el día de hoy. Son algunas medidas que tienen que ver con temas de seguridad que yo voy a pasar a mencionar a continuación. Una tiene que ver con la... ok, eso le vamos a dejar la palabra al secretario. Muchas gracias. Señor secretario, tiene la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Debido a una coyuntura respecto de los pareos que tenemos en la comisión, necesito levantar la votación ahora. Ese es el tema. Disculpe que lo haya interrumpido. Presidente, este proyecto lo solicitó el diputado Miguel Mellado que fuera remitido a esta comisión sin señalar los artículos respecto a los cuales esta comisión tiene competencia. Los artículos respecto a los cuales esta comisión tiene competencia de acuerdo al reglamento son en la página 19 del comparado,
aquella modificación al artículo 160 de la Ley de Tránsito, en la página 21 la modificación al artículo 196 octies de la Ley de Tránsito, en la página 32 el artículo 3º ter de la Ley 18.696 y en la página 33 finalmente el artículo 22 quater de la Ley 18.287. Sin embargo, como la Sala remitió todo el proyecto a la Comisión debe pronunciarse sobre la totalidad de los artículos del proyecto. Me permito hacer presente a la Comisión que la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones aprobó todos los artículos por unanimidad, salvo el literal A o el B del III del artículo 2 y el artículo 4º permanente, que fue con una abstención, el anterior con un voto en contra de la diputada señora Nullao. El resto fueron 900, 700. Entonces, me permito hacer la siguiente propuesta. Si pueden ustedes tener a la vista el informe de la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones, pueden ver esto. No tiene normas de quórum calificado ni orgánicas constitucionales y tiene una sola norma que debería ir a la Comisión de Hacienda, que es el 88 sexias, si no me equivoco. Dicho eso, la propuesta es hacer una votación por todos los artículos que no son de competencia de la Comisión y luego votar uno por uno los artículos, o si ustedes quieren hacer una votación por los artículos. ¿Una? ¿Les parece? Está en primer trámite constitucional, segundo reglamentario. No tiene indicaciones tampoco. No tiene ninguna indicación. No tiene indicaciones. No, si esto somos segunda comisión. Si quieren hacemos una votación nomás y metemos los 4 y el resto. ¿Les parece? Ya. Don Jorge, ¿usted mantiene el pareo con Jaime Araya? Ya. Espérese, secretario, antes que tome la votación, para poder ordenar un poco el asunto. Yo entiendo la premura, pero, ministro, muy breve, si puede hacer un par de comentarios, al menos para que tenga sentido esta comisión, muy breve, en materia, sí, me imagino, los que tienen que ver con seguridad, por favor. Sí, muy breve. Esto, como ya presenté en la vez anterior, lo primero tiene que ver con la prohibición del comercio ambulante, tanto en metro como en ferrocarriles. La segunda es el aumento de las penas por personas que lesionen, generen o causen lesiones a conductores o inspectores municipales. La tercera tiene que ver con exigir que las futuras licitaciones de buses de transporte público cuenten con cabinas de seguridad para los conductores. Y lo cuarto tiene que ver con nuevas consecuencias para las personas que caigan en el registro de pasajeros infractores, que agregan a las consecuencias que están hoy día en curso. La idea aquí es que haya menos evasión, ¿verdad? Y creemos que esto nos podría ayudar. Diputada Navián. Este micrófono no me quiere. Ministro, tengo solo una duda. Nadie me quiere, todos me odian. No, es que yo lo pagué porque lo que dije no era para micrófono. Ministro, tengo una sola duda. Para que realmente establezcamos una diferencia, para que no se vuelva a producir, por ejemplo, lo que pasó el 2019, en que esta turba hizo como un salto arriba de las barreras, así como genérico, y finalmente hicieron lo que quisieron, hubo destrucción, etcétera. ¿Usted considera que este proyecto contiene las disposiciones suficientes para evitar eso? Solo eso. Señor ministro, tiene esa muy sencilla o sea, evidentemente pregunta. Para evitar eso, difícil. Yo creo que lo que sí genera son algunas atribuciones que permiten, ¿verdad?, ayudar a las sanciones cuando eso ocurra, a facilitar las condiciones, por ejemplo, la provisión del comercio ambulante ciertamente ayuda en ese sentido. El que las personas que sean sorprendidas evadiendo van a tener consecuencias mayores de las que no tendrían si es que este proyecto no se aprueba, y por tanto creo que en ese sentido es disuasivo, ayuda a fortalecer las herramientas del Estado, y creo que nos va a ayudar. Ahora, para prevenir una turba que ingresa ahora, es importante decir que Metro ha ido desarrollando estrategias y herramientas para poder gestionar de mejor manera ese tipo de situaciones. Yo creo que ha ido aprendiendo en el proceso. Pero no quiero generar una expectativa más allá de lo que el proyecto es capaz de poder hacer. Muchas gracias. Pero al respecto, ministro, le pregunto, de este proyecto, a su juicio, ¿qué cosas sí tendrían algún impacto en la prevención de este tipo de conductas? Que básicamente una cuestión que nos preocupa de carácter de orden público.
Una tiene que ver con tener menos comercio ambulante en las vías, en los andenes, ¿verdad? En las mezaninas. Yo creo que eso ayuda. Y esto es una preocupación general que la hemos visto como causa de inseguridad en los medios de comunicación y también nosotros en la gestión de los trenes. Segundo también, el que haya mayores sanciones, ¿no es cierto? El que haya sanciones para personas que lesionan a conductores, que lesionan a inspectores, y finalmente también la que hace que haya una, y no solamente por el lado de las sanciones para gente que no paga las multas, sino que también la posibilidad de fiscalizadores de ingresar a un bus y poder exigirle a la persona que no pagó su tarifa que en el bus pueda hacer un pago, ¿no es cierto? Lo que permitiría también agilizar el proceso de control de la evasión. Bien, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Diputado Leiva. Sí, muy estudioso. Secretario, ¿cuál es la propuesta que tiene usted a la comisión? La totalidad del articulado en una votación, la salvedad del cuarto permanente, que me han pedido, que usted ha solicitado votación separada. Sí. ¿Le parece a la comisión? Y le pediría, señor secretario, también el artículo primero, numeral cuarto, letra D. Un segundo. Porque va a ser objeto de una indicación. Que se la voy a leer en breve. ¿Qué página está ese? ¿La tiene alguno de ustedes, el artículo primero? 4, letra D. En la D reemplaza el actual inciso segundo que pasado a ser cuarto por el siguiente, para los efectos de lo dispuesto en los incisos anteriores. ¿Ese? Sí, ese está en la página 10. Solamente la letra D, entonces. Sí. Ya. Denme un segundo para tomar nota. Artículo primero, numeral 4, literal D. Y ahí leemos la indicación. Entonces, don Raúl Leiva. Está variado. Don Raúl. Le decían, a favor, señor secretario. Gracias, don Raúl. Don Andrés. Sí. A favor. Gracias. Doña Gloria. A favor. Gracias. Señora Maite. Muy amable. Señorita, sí. Don Hugo Rey. ¿Por qué no me aparece aquí don Hugo Rey? Acá. No, lo tenemos. Don Hugo Rey. Presidente. A favor. Ya. Entonces, el articulado ha sido aprobado con 1, 2, 3, 4, 5, 6 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado. Se ha solicitado votación separada del artículo cuarto permanente. ¿Me permiten pasar al cuarto permanente y luego vemos las indicaciones al artículo primero? Le digo de inmediato. El cuarto permanente está en la penúltima por ahí. 22 cuáter. En la página 32. El cuarto permanente agrega ese artículo tercero, ter de la ley 18.696, que modifica el artículo sexto de la ley 18.502, autoriza nuevo 2 puntos. Asimismo, la base de licitación para la concesión del uso de vías destinada a la prestación de servicios urbanos de transporte público remunerado de pasajeros mediante buses deberán contemplar la incorporación de cabinas de seguridad. Ah, lo de las cabinas, sí lo vimos. Sí, de cabinas de seguridad orientada a proteger eficazmente la vida y salud del aire y los trabajadores que operen dichos vehículos. En votación. El artículo cuarto. No, el artículo cuarto, permanente en los términos que está propuesto en el comparado. Señor Hugo Rey. Al final. Señor Leiva. Gracias. Don Andrés. Muy gentil. Señora Gloria. Muy gentil. Señorita Maite Orsini. Muy gentil, señorita. Presidente. Ah, no, don Hugo, perdón.
Muchas gracias, Udo. Presidente. Abstención. Se ha roto. No, porque... 3-5, no, si no he dicho nada. No, porque... 5-1. En aprobado. La Comisión de Transporte no abstuvimos, para no... Coherencia en... Luego, ahora un poco más complicado encontrar. Deme un segundo. No, sí. ¿Va la indicación o no va? Sí, la indicación va, señor secretario. Si tiene a bien la comisión autorizar que el asesor Meyer se pueda sentar en la mesa y explicar una observación que hizo al artículo, que lo he conversado también con algunos asesores de transporte. ¿Lo autorizan? Abogado. Bienvenido. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a toda la comisión. La indicación que está presentada a su nombre, lo que busca hacer es que en caso de que una persona que sea titular de un beneficio de TNE, de pase escolar, y le va a dar la tarifa, digamos, no pague el transporte, queda anotado en el registro y en caso de que reincida, lo pierda. Eso existe ahora para efectos del fraude, que es la persona que lo usa sin ser titular. Esa básicamente es la idea y la intención. ¿Esto es la página 10? Sí. ¿Cómo se lee la indicación? Sí, se lo voy a mandar por... ¿A dónde está? Sí, ese. Y la indicación la tiene el señor Sí. Tapia, se la vamos a pedir en un minuto. Se la vamos a pedir y se la vamos a hacer llegar a todas las... Para leerla. Señora. Señora, disculpe. Sí, por supuesto. Le voy a dar lectura. Indicación del señor presidente, don Cristian Araya, al literal D de la página 10 para reemplazarlo por el siguiente. Para los efectos de lo dispuesto en los incisos anteriores, se entenderá que existe uso indebido del instrumento o mecanismo que se refiere al inciso primero de este artículo, cuando siendo titular de este se accede al servicio de transporte público remunerado sin pagar la tarifa correspondiente, o cuando se accede a esto utilizando un pase escolar, pase de educación superior, tarjeta de adulto mayor o cualquier instrumento o mecanismo nominativo que permita el uso del transporte público remunerado de pasajeros con asignación de beneficios sin ser su titular, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 199 de la presente ley. Terminada la lectura, señor presidente. Su firma, por favor. Diputado Leiva, después el ministro. Si Presidente, tiene... mire, entendiendo que es lo que se propone es una sanción administrativa, uno debiera entender primero que hay un problema de proporcionalidad en la sanción, porque la cancelación o prohibición del uso se hace símil a quien de manera fraudulenta suplanta y utiliza a quien que siendo titular no paga. Con el agravante, presidente, si usted me permite, de que en su gran mayoría los titulares de una TNE son menores de edad. Y efectivamente nosotros estamos sancionando un eventual ilícito o un injusto respecto de menores de edad. Yo creo que no da cuenta del nivel de proporcionalidad en la sanción, y en segundo lugar, preveo, presidente, sin ser experto en materia constitucional, que claramente aplicar una sanción a un menor de edad cuya titularidad o ejercicio de un derecho está garantizado por ley puede ser algo más bien complejo. Entiendo, presidente, con esto termino, de la buena intención de la propuesta, en definitiva, pero no me parece que un injusto que se homologue al uso fraudulento, a un verdadero fraude, que es el suplantar o ingresar sin pagar, a no pagar la cuota o el descuento que tiene un menor de edad, pueda ser susceptible de una indicación de esta naturaleza. Esa es mi opinión. Entendiendo que eso es un derecho y no un beneficio. Por cierto, pero es un derecho. Diputado Alessandri. Gracias, presidente. Agradecerle al señor ministro y a Paula Tapia que hayan venido. Lo que intenta la indicación, según lo que vemos desde nuestra bancada, es que la persona que reincide en no pagar el transporte público pierde al final el descuento, pierde el beneficio, porque va a poder sacar la VIP normal y va a poder pagar tarifa normal. Lo que pasa es que todos los chilenos, todos los contribuyentes hacemos un tremendo esfuerzo para que exista el Transantiago, otro tremendo esfuerzo para que exista la tarjeta de estudiante rebajada, pero ese esfuerzo tiene una contraprestación de vuelta que es pagar la tarifa, porque si no, si uno no da señales claras para los evasores
finalmente termina afectando gravemente al sistema. Y aquí no estamos dejándolo fuera de la micro. Le estamos diciendo, señor, va a perder el descuento. Va a perder, es que la misma discusión que teníamos en la Comisión de Constitución, enrolar, ¿cierto? Sacarle el reconocimiento facial, el ADN de un menor para saber si el día de mañana sigue cometiendo conductas reñidas con la moral y las buenas costumbres, como es en este caso, ¿cierto? No un delito. Pero de verdad que si no damos estas señales, no nos sorprendamos con las cifras de evasión después del Transantiago, cuando son adultos esas personas, porque si lleva 6 años haciéndolo como menor, va a seguir haciéndolo después como adulto, y todos los contribuyentes somos llamados a pagar eso, y no me parece justo. Nada más. Sí. Bueno, al respecto, diputado Orsini, tiene la palabra. Sí. Gracias, presidente. Yo quiero secundar al diputado Leiva en su intervención. Yo comprendo la sanción de la pérdida del beneficio, obviamente, cuando hay una suplantación de identidad, cuando alguien ha robado un pase escolar o una tarjeta de adulto mayor y la está ocupando fraudulentamente, entiendo esa sanción. Pero a mí me complica, presidente, establecer sanciones de carácter permanente a niños y adultos mayores que los niños no reciben remuneración alguna, pueden no tener simplemente la plata para pagar su transporte para poder llegar al colegio. Son personas vulnerables, adultos mayores que reciben pensiones bajísimas en su mayoría. Entonces, presidente, yo no estoy por establecer esta sanción respecto de los niños y los adultos mayores. Diputada Nayen. Gracias, presidente. Acá no estamos hablando de sancionar al titular de la tarjeta. Estamos hablando de sancionar al que está usando mal una tarjeta. Lo que tú dices está en el proyecto, no está en discusión. Ok, entonces, el tema es el siguiente, que lo que plantea la diputada Orsini en cuanto a que son personas de menos recursos, que son personas, los niños que no trabajan, los adultos mayores tampoco, bueno, entonces, ¿para qué hacen mal uso del beneficio que tienen? Porque al final del día, tal como dice el diputado Alessandri, todos terminamos pagando por el mal uso del beneficio que ellos tienen. Y eso no corresponde, porque ¿por qué voy a pagar yo? Porque un turro de cabros chicos o adultos mayores usan mal el beneficio que se les está dando por parte del Estado, no corresponde. Gracias, presidente. Sí, al respecto, yo creo que hay varias consideraciones. Lo primero, que esto es un beneficio, no es un derecho, es un beneficio. Segundo, es que esto es frente a una conducta que atenta contra el orden público, pero también contra el espíritu de lo que estamos detrás. O sea, aquí todos los chilenos hacen un esfuerzo, y en particular proporcionalmente los más pobres, que pagan más impuestos, proporcionalmente, están subsidiando para que cierto grupo de la población pueda tener una rebaja. Entonces, que aquellos que tienen acceso a este beneficio, que como social hemos reconocido, pueden merecer, o se le puede exigir una conducta un poco más acorde al esperado como de cualquier persona, que es a pagar su tarifa porque ya es rebajada. Entonces, creo que esto es un abuso que estaríamos legitimando, y yo creo que al contrario, el fin incluso pedagógico de esta sanción es, ¿sabe qué? Si usted no respeta las normas de convivencia, o sea, en cualquier país, en Europa, en Inglaterra, si a usted los pillan siendo incluso menor de edad y no paga, la sanción es bastante más dura que la que estamos proponiendo acá. Entonces, creo que aquí es llamar a la responsabilidad, y probablemente con esto los padres van a tener que llamarlo al orden al hijo, porque esto sí le va a corresponder en fondo algún tipo de reto en el hogar. Entonces, creo que también es que dejemos de avalar este tipo de conducta, y también, señor ministro, si usted puede indicar a partir de qué edad empiezan a pagar. Desde octavo, no, primero medio. Primero medio. Entonces, ojo, que esto tampoco, y a propósito de lo que decía el diputado Leiva, están exentos del pago los quienes están de octavo básico hacia abajo. Esto ya estamos hablando de primero medio. Ya.
No, era bien adelantado, sí, pues, era bien adelantado. O sea, tiene responsabilidad penal adolescente, 15 años. Entonces, creo que aquí estamos infantilizando para estos efectos a alguien de primero medio, segundo medio, en circunstancias que penalmente, en la Comisión de Constitución, se está discutiendo un proyecto de ley que endurece las penas. Entonces, y esto es más encima reciente, o sea, es que... Presidente, mire, si me permite. No aprendió la primera elección. Presidente, mire, Diputado Leiva. uno puede eventualmente caricaturizar y hacerse el fuerte, está bien, cada uno en su tema. Lo que yo planteo es lo siguiente. Primero, hay un problema grave de proporcionalidad, porque se hace equivalente a aquel que efectivamente de manera subrepticia no paga, suplanta a aquel estudiante, insisto, menor de edad, que no paga el pasaje. La respuesta es la siguiente, presidente, usted bien lo planteaba. A partir de primero medio tiene que pagar, con esta TNE tiene rebaja, si no tiene que pagar el pasaje total. La pregunta es, la conducta, sin perjuicio del problema de proporcionalidad, que para mí por técnica legislativa y proporcionalidad es muy grave, ¿cómo voy a remediar ese injusto? ¿Quién va a pagar ese injusto? Porque ese menor de edad que igual tiene que ir a clases, que no pagó, desconozco la tarifa, 100, 200 pesos, ¿qué va a hacer después? ¿Va a tener 700, 800, 900 pesos? No. Lo vas a condenar a que efectivamente mantenga esa conducta. ¿Por qué planteo el tema de proporcionalidad? Yo no estaría en desacuerdo si esto se aplicara primero a los mayores de edad. Y en segundo lugar, no haciéndolo símil con quien suplanta y eventualmente que tuviera una sanción temporal, pero no permanente como propone la norma. Porque efectivamente usted dice, un joven de primero medio puede haber incumplido el pago, se le quita el beneficio, en 2 ocasiones, van todos los días a clase. Sí, a lo mejor no, porque a lo mejor, presidente, y eso tiene que entenderlo, por eso es muy distinto cuando usted habla de un ilícito, porque quien lo pondera es un tribunal. Aquí usted está planteando una norma imperativa. Y se puede dar el caso, presidente, así como usted plantea otros ejemplos, de un joven que no tenga los recursos para pagar la micro, así de simple, y que desde el punto de vista penal eso merezca una absolución, porque no hay exigibilidad de otra conducta. Y así como uno puede colocar el ejemplo de un joven que de manera pertinaz insista en no pagar, también usted podría colocar el ejemplo de un joven que efectivamente no tiene los recursos y lo está condenando de la misma manera. Por eso creo yo que la proporcionalidad está mal, y en segundo lugar porque ese injusto se le aplica a menores de edad y no a mayores de edad. Yo estoy de acuerdo con que el universitario, el tipo de 18 años que accede está bien, pero un joven de 14 años perfectamente puede permear o cambiar su conducta si efectivamente se la percibe, si se la premia, si se la suspende por un tiempo determinado, pero no que se le caduque el beneficio de manera permanente como establece la indicación. Gracias, presidente. Diputado Orsini, diputado Alessandri. Sí, yo tengo 2 dudas. Una bien pedestre, pero no soy experta en la materia. ¿Los niños menores de 13 años no pagan tarifa? ¿Es 0? Ya, perfecto. Y establece la indicación... De quinto a octavo básico se le entrega TNE, pero no tienen que validar, pero no pagan. ¿Sí? Sí. De primero medio en adelante ya siguen manteniendo TNE del año, pero tienen que pagar 1/3 de la tarifa. Tienen que pagar 1/3 de la tarifa, que hoy día es 250 pesos. 60 pesos. Sí, 60. La otra duda, presidente, que eran 2 dudas. La otra duda es, el artículo establece la sanción de perder el beneficio a aquellas personas que ocupen indebidamente el pase escolar. Claro, pero son personas que no tienen el beneficio. No, el proyecto de ley, no la indicación. El proyecto de ley lo que dice es que si efectivamente hay un mal uso del beneficio, es decir, por ejemplo, una persona que tiene gratuidad, uno de estos estudiantes de quinto a octavo, o un estudiante de media, un estudiante universitario, que le pasa, por ejemplo, la tarjeta a otra persona y esa persona la usa, que no es un beneficio que le corresponda, ¿no es cierto? Ahí así es. Bueno, ahí tendrá que justificar, tendría que hacer la denuncia correspondiente. Diputado Alessandri. Presidente, creo que este es un proyecto importante, ha venido el ministro de Transporte, que además usuario, porque lo veo mucho que en televisión ocupa el transporte público, lo mismo que la ex ministra Tapia, y buscando una solución un poco. Me gusta la indicación suya, pero quizás pongámosle que sea por 12 meses. Estamos hablando de el pasaje para que ustedes tengan
una idea vale entre 770 y 870, depende si es hora punta o no. Y estamos hablando que estas personas tienen el beneficio de pagar 2.50 si son estudiantes y 3.70 si son adultos mayores. No sé si por ahí anda la cifra, ¿o no? ¿Cómo quedaste la idea? Y es que él siempre recita artículos y bis y cosas de memoria, pero tiene una muela acá. Y a veces no coinciden. Entonces, una persona que debía pagar 8.70, lo estamos dejando pagar 250 para incentivarlo a que vaya a clase. 2 veces pasó sin pagar. Evidentemente que merece alguna sanción, por último, ejemplificadora. Para siempre puede ser mucho, dejémosla en 12 meses. Pero lo importante es que esa persona, hay una señal del Estado. El Estado no puede quedarse inerte cuando una persona con un beneficio de un descuento de 80% se salta igual el torniquete. Es una idea para llegar a un consenso. Exministro. Por su intermedio, presidente, saludar obviamente a todos los diputados, diputadas presentes. Solo recordar que hemos avanzado en varias oportunidades respecto a la evasión, ¿ya? Antes no teníamos nada, luego en el 2018 tramitamos una ley de amplio consenso político transversal, prácticamente por unanimidad, y logramos aumentar las penas. En esa última ley, hoy día ya hay una sanción, que me gustaría precisarla. ¿Cuál es la sanción? Cuando uno evade en el transporte público, tiene la opción de pagar la multa, ¿cierto? Si es citado al juzgado de policía local, la persona no paga la multa, en ese caso va al registro de pasajeros infractores. Solo el que persista en su conducta. Porque recordemos además hay beneficios de pago anticipado, 50% de descuento y otros que se incluyeron en la ley. Entonces, hoy día, si va al RPI, que es el registro de pasajeros infractores, esa persona hoy día se le suspende el beneficio del pase escolar. ¿Por cuánto tiempo? No fija la ley un tiempo, si quieren lo podemos leer la disposición, lo que dice es, los órganos del Estado cuyas competencias comprendan el otorgamiento de documentos certificados que se relacionen con el transporte, tales como licencia de conducir, permiso de circulación, en el caso de que sea propietario del vehículo, aquí dice, pases escolares o de educación superior o cualquier otro documento, se suspenderá entonces el beneficio. Entonces, hoy día existe una sanción de suspensión, no está precisado el plazo y hoy día lo que se hace es que hay un convenio de la Subsecretaría de Transporte con Junaep en que se les va informando cuáles son los estudiantes que están en esta circunstancia. ¿Cómo se sale? Que debe ser el plazo lógico de suspensión, pagando. Si paga, sale inmediatamente y puede obtener inmediatamente la restitución de su tarjeta nacional estudiantil. ¿Y tiene el número usted de las personas que han sido sancionadas de esta forma? ¿Hay un número? Perdón, pero entonces, por tanto, aquí es lo que se está incorporando precisamente bajo esa norma. No es la lógica que temían algunos diputados de que iba a perder per secula seculorum claro, la posibilidad de cualquier beneficio. No, aquí hay un proceso. Hay un proceso. Con la indicación no. Presidente, usted me dice. No, por favor. Ya. No, en este caso hay un proceso que lleva a los juzgados de policía local en el marco del cual transitoriamente se le suspende el beneficio mientras no paga. Si paga, puede volver a obtener el beneficio. Si no paga, no. Pero la norma, no, perdón. porque no es la indicación, no, es la es que norma de la... Sí, pero es que la indicación hace referencia también a casi a la misma reacción de la propuesta del proyecto de ley. Y por tanto, no. Por eso, pero se remite también al número 4 del artículo 199. Yo no tengo la indicación, pero... Presidente. Sí, es que para tranquilidad, yo creo de la comisión, es el mismo efecto de lo que usted acaba de señalar. En el fondo va a permitir que efectivamente aquella persona que es sancionada, que es el estudiante de primero, segundo, tercero, cuarto medio, que es sancionado porque lo pillaron 2 veces, efectivamente no le va a quitar por siempre el acceso a la TNE, o como se llama en su momento, porque esto va cambiando con el tiempo, y esto va a ser resorte del fondo de la autoridad, de acuerdo a si pagó la multa, si tuvo buena conducta, si no lo repiten el tiempo, no lo toman detenido, o sea, no lo pillan permanentemente. Está también en el grupo de WhatsApp de la comisión. Entonces, es lo mismo, pero incorporando aquel
que abusa de un beneficio. O sea, estamos siendo más laxos, o sea, más estrictos con aquellos que no tienen el beneficio. Por favor. ¿Sabe, presidente? Presidente, mire, después de que la subsecretaria ha dado lectura, la directora, perdón, ha dado la subida de categoría, exministra, ha dado lectura a la ley actual, donde no se establece un plazo y por lo tanto mientras no paga la multa, esto es para siempre, a no ser que pague la multa y que además hoy día existe un registro donde queda la persona registrada, sinceramente, presidente, me parece que basta con eso. Eso es lo que yo pienso. Por favor. No, solo para contestar respecto del número, desde que se creó el registro en el año 2018, nosotros tenemos del orden de 24.000 personas que están en el registro, pero que han ido saliendo y entrando. Pero quiero dar un dato que quizás es más específico. Durante los primeros 7 meses de este año, se han cursado ya del orden de 300.000 infracciones por evadir. Y aquellas personas que han sido descubiertas por no... Han hecho 300.000 controles. 300.000 controles, perdón. Un poco de 35.000 infracciones. 35.000 infracciones. Pero lo que quería ir es que 2.000 personas han sido detectadas usando un beneficio que no les correspondía. Y se llevan ahí si no pagan la multa correspondiente. Entonces, estaríamos hablando de un universo del orden de 2.000 personas que hoy día están haciendo mal uso del beneficio. Ministro. Solamente agregar un tema que parece que es importante y complementa lo que dijo la directora, es que este proyecto de ley también expande el tiempo que las personas que caen en este registro de infractores van a permanecer ahí mientras no paguen la multa, de 3 ahora a 5 años. Sí, el proyecto de ley también hace eso. Bien. Diputada Orsini y en votación. Es una pregunta, no. Si es que existe una norma legal hoy día que establece que una persona, indistintamente sea un adolescente, un adulto mayor o un adulto, evade, se le cursa la multa y paga la multa, luego eso sale del registro y vuelve a tener los beneficios que antes se establecen. A mí me parece que eso es correcto. Lo que incomoda de la redacción del proyecto o de lo aprobado en la Comisión de Transporte es una sanción permanente. Cuando un niño de 14 años evade, pierde el beneficio por 10 años. Son 5 años de la educación media más los 5 años de estudiando y eso es demasiado. No, pues que si paga la multa, pero es que eso no dice la redacción del proyecto. Entonces, ¿por qué vamos a incorporar esta norma si ya existe una norma que establece una medida menos gravosa? Ministro. Muchas gracias, presidente. Yo solamente comentar que la redacción que ha levantado la directora Tapia respecto de la ley actual, a mí me parece que es elocuente respecto de que el espíritu de lo que busca la indicación está recogido hoy día. Y en ese sentido tiendo a pensar que es más bien redundante, porque efectivamente una persona que hoy día fuera evadido, no por reincidencia, por primera vez, ¿no es cierto?, y que no paga la multa, caería en el registro y lo que está indicando es que se le suspendería el beneficio mientras no pague la multa. Y lo bueno que dice acá es que usted basta que ese estudiante pague la multa para que vuelva a tener el beneficio. Me parece que está bien. Sí. Sí, no, los votos, que ya el resto de la oposición se fue. Debo destacar que solo queda un diputado presente. Y hagamos una cosa, ya que no están los votos, que claramente lo vamos a perder, en votación el texto original, retiro la indicación y nos vamos. No, se los cobráis al fisco. Don Raúl Leiva. No, estamos votando. No, a favor del texto. A ver, diputado Alessandri. El secretario está sin micrófono, por eso lo puedo ChatGPT me dijo otra cosa. Sí. Yo lo que le estoy diciendo es que en contra de la indicación, a favor del texto. No, pues no hay indicación. Sí. No, pues está perdido. Por eso estoy aprobando el texto sin indicación. Va a cobrar después. Le ruego me disculpe, presidente. ¿Sigo yo? Sí. Apruebo el texto. Gracias, muy gentil. No da lo mismo. Señorita Orsini. A favor. Muy amable, señorita Orsini. Señor Rey. El rey. A favor. Presidente.
A favor. Gracias. 5-0-0, aprobado. ¿Quién? ¿Le corresponde a don Cristian Araya hacer...? No, que vaya. El diputado Leiva lo propongo a presentar. Diputado Leiva, ¿les parece? ¿Alguien? Es que tenemos al diputado Leiva en una pendiente. No hay problema. Sí. ¿Diputado Rey? Diputado Rey. ¿Hugo Rey? ¿No hubo Rey? Oye. Está inhabilitado. Claro, yo estoy... Ya, diputado. Eso podríamos hacer el ejercicio, a ver quién tiene tarjeta efectivamente. Ya ponga la tarjeta arriba sala. de la mesa, por favor. Ahí está. Ahí está como Punisher. Despachado el proyecto, señor presidente. Despachado y el diputado informante, el diputado Hugo Rey. No quedando... Yo quisiera agradecer la confianza y el diálogo que he tenido con varios de ustedes en el proceso y agradecer la confianza para que el proyecto pueda seguir adelante. Esperemos que pronto sea ley. Ya, muy amable. Quedando más temas. Hablo.